Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot y me acompaña el pastor Cristian Burgos, que viene del Perú, que viene de Arequipa. Y aprovechamos que está con nosotros para hablar del Espíritu Santo. Y en el programa anterior estábamos mencionando que cuando el Espíritu Santo vive con nosotros y en nosotros, ¿verdad? Ya está sobre nosotros. Oh, wow. Podemos descansar. Podemos tener una vida donde la preocupación se va al segundo plano, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces estamos asustados, con miedo, Afligidos, sí, preocupados? ansiosos. Exacto. Y hoy, perdón, hoy que está tan de moda, ¿no? Y que la psicología usa tanto esto, ¿no? Y yo diría que hasta se ha vuelto una rama de negocios en muchas dimensiones, ¿no? La ansiedad, controla la ansiedad y la preocupación. Sí. Y esto, cuando la Biblia te dice que no tienes que controlar la ansiedad, sino que la Biblia dice, échala sobre aquel que vive dentro de ti. Sí. Y los que le conocen a Él y creen en Él, dice Hebreos, entran en el descanso. Exacto. Hay muchas escrituras que nos hablan de descansa en el Señor, ¿verdad? Descansa. No, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. En paz me acostaré al punto que quedaré dormido, porque solo tú, sí. Oh Dios, me haces vivir confiado. Sí, entonces, ¿qué estamos haciendo con el afán, verdad? Wow, qué buena pregunta. En el programa anterior contaba la historia que cuando el Señor me habló en esa avioneta y me dijo, deja de quejarte y date la oportunidad de mirar tu vida a través de mis ojos. Yo recuerdo que cuando bajé en eso el Señor terminó de hablarme en las clases de aviación, yo no pude evitar, se me salieron algunas lágrimas, estaba chocado. Cuando regresé el instructor me dijo, wow, te gusta volar, ¿verdad? Y yo le dije, no lo entenderías. Pero cuando bajé del avión estaba en conflicto porque el Señor me dijo, deja de quejarte y date la oportunidad de mirar tu vida a través de mis ojos. Y yo le dije al Señor, no entiendo. ¿De qué me estaba quejando? Y bueno, me quedé con esa pregunta, pero no entiendo, ¿de qué me estaba quejando? Sí. Y tiempo después vinieron muchas circunstancias que quisieron, o mejor dicho, que distrajeron mi atención. Y recuerdo, fueron meses después, estaba un día en mi oficina, estaba así, mirando hacia abajo y estaba quejándome. Y en ese momento en donde estaba pensando en todo el rodondrón de cosas y mirando las circunstancias, una y otra cosa, el Espíritu Santo me hizo acordar lo que me dijo meses atrás. Y me lo dijo a través de ¿quién? A través de aquel que tiene esa sabiduría que se anticipa a todas las circunstancias y que en esa sabiduría Él ya nos dio la victoria. Exacto. Y puso al vencedor dentro de nosotros para que tú seas libre de toda esa preocupación, temor y vivas al nivel de los hijos. Sí. Siempre, prepara el terreno. Correcto. Entonces, no lo puedes sorprender. Dios es omnisciente y te conoce perfectamente porque sabe quién eres, te hizo él mismo. Entonces, sabe muchas cosas acerca de nuestra vida, acerca de lo que va a venir. No porque estamos predestinados en estas situaciones, porque nosotros la hemos hablado probablemente, la hemos anunciado, conoce nuestro carácter y el Espíritu Santo poco a poco trabaja con tu carácter, trabaja con tus reacciones. Muchas veces la gente pensó, si voy a esta terapia me van a cambiar. El que te puede cambiar es el que te hizo, no lo demás. En lo demás te puede cambiar por afuera, pero el Espíritu Santo te cambia desde adentro. Y te lleva a la conciencia de lo que realmente eres. Porque la Biblia dice que somos una nueva criatura. Pero ¿por qué a veces los hijos no viven bajo esta conciencia de las nuevas criaturas que somos? Porque no somos conscientes, uno, de que somos espíritus, como hablábamos en el primer programa, y dos, de que el que vive y que el amor hecho persona vive dentro de nosotros. Me gusta cuando Pablo dice en Romanos, y la esperanza no avergüenza. No.
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quién fue aquel que vino a vivir dentro de ti y que derramó todo el amor de Dios? O mejor dicho, que derramó a Dios, porque Dios es amor. Claro. Sí, El Espíritu Santo. exactamente. Y cuando tú cobras la conciencia de aquel que vive dentro de ti, y cobrar esa conciencia no es simplemente cerrar los ojos y tener un momento de concentración. Cobrar esa conciencia es conocer a aquel que vive dentro de ti. Sí, sí. Y ese conocerle en esa intimidad va a darle una participación real. Claro. Y ahí es donde entra tu carácter. Sí. Yo recuerdo una vez, tiempo atrás, estaba teniendo una discusión muy, muy, muy fuerte con mi esposa. Y no recuerdo por qué era la discusión, pero él estaba a punto de tener una reacción muy mala y iba a hablar con cólera, con ira. Y cuando estaba a punto de hablar, el que vive en mí me gritó, lo escuché tan claro y me dijo: ni se te ocurra hablarme mal. Ella es mi hija. Y si le hablas mal a ella, me estás hablando mal a mí. Así es. Y esto es Él formando nuestro carácter a la estatura de Cristo. Sí. Para mirar como Él ve y para vivir como Él vivió y para andar como Él anduvo. Y estas verdades te llevan al descanso. Claro. Siempre me encanta este pasaje en la Biblia, cuando la Biblia dice que Jesús estaba en la barca con sus discípulos y se desató una tormenta. Y no sé cuántas veces he leído este pasaje y la Biblia dice, ahora, hay que entender un poco el contexto. Todos los discípulos de Jesús en su mayoría eran pescadores. Entonces, sí, sabían de mar. Si ellos estaban asustados, no era una tormenta pequeña. No. Y dice que todos ellos estaban muy asustados y Jesús estaba durmiendo. Ellos pensaban en la muerte ya. Recuerdo que cuando leí esto, le dije al Señor, a ver, explícame esto, porque tu palabra dice que la palabra es verdad. Entonces, acá en mi Biblia y en otras versiones no dice que tú te hacías el dormido, dice que tú estabas durmiendo. Le pregunté al Señor y le dije, ¿se puede dormir en medio de una tormenta? Claro. Y él me dijo, depende de quién sea tu papá. Sí. ¿Y qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo? Luego Pablo dijo, por el Espíritu Santo, que se nos ha dado el espíritu de adopción y que el Espíritu dentro de nosotros clama, Abba Padre. Y el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, el que te va a enseñar a relacionarte con el Padre, es el que te va a enseñar a mirar la vida desde donde Él la ve. Y entonces las tormentas no tienen el poder de quitarte el sueño. Por supuesto. Además sabemos, Jesús tenía una instrucción divina, vete del otro lado. Y cuando tú ves esto, bueno, alguien diría, bueno, ese era Jesús, pero ¿y qué de la situación que yo estoy enfrentando y qué de las cosas que me están pasando a mí? La Biblia te habla de un Pablo que estaba en un barco y se desató una tormenta y fue una tormenta que los tuvo en 40 días, dice la escritura, te detalla 40 días en donde ellos no podían diferenciar si era de día o era de noche. Sí. Y finalmente te dice que todas las personas que estaban en ese barco, que la Biblia detalla, eran como 200. Dice, todos habían perdido toda esperanza de vida. Cuando yo leía este pasaje, siempre se levantaba esta pregunta en mi corazón, porque todos habían perdido toda esperanza de vida, excepto uno, y era Pablo. Sí. Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Que 200 personas contagien el mal ánimo a uno, o que uno contagie un buen ánimo a 200? No, pues solamente 200 contra 1. Pero la Biblia dice que Pablo pudo afectar el ánimo de todos ellos, y cuando tú lees este pasaje, la Biblia dice algo que me encanta. Pablo se levantó en medio de estos 200 que ya no tenían una perspectiva de vida mayor y dijo, el Dios de quien yo soy, ¿A quién sirvo? Sí. Pero muchas veces se habla de los siervos de Dios. Él no puso el ser siervo de Dios como como el punto principal. Le sirvo porque le conozco y porque Él me ama. Él dijo, el Dios de quien yo soy.
la Biblia dice que el Espíritu Santo clama dentro de nosotros, Abba Padre. Me encanta esta expresión porque esta expresión Abba Padre significa mi papá mío de mí. Y Pablo dijo, el Dios de quien yo soy de Él es de mí. Y Él me ha dicho que nadie va a morir. Y ese uno lleno del Espíritu Santo, y ese uno templo del Espíritu Santo, y ese uno unido al Espíritu Santo, guardó la vida de 200 personas. Pues sí. Y nosotros como iglesia estamos tocando las vidas de los demás bajo esa certidumbre de aquel que tiene dentro de nosotros. Sí. Cargamos con la bendición. Cargamos con Dios a donde vayamos. Entonces, hay una gran responsabilidad del creyente también de decir, si soy cargador del que bendice, se tiene que notar, se tiene que ver que a donde voy hay bendición, hay salvación, hay milagros, como dice Jesús antes de irse, estas señales van a seguir a los que creen, ¿verdad? Y harán milagros, hablarán lenguas, sanarán los enfermos. ¿Cuántas cosas que se tiene que ver por la sencilla presencia de Dios en nosotros? No es algo que tengo que buscar o alcanzar, no. Es una consecuencia de conocer al que vive dentro de mí. Lo que hablábamos, por eso la oración de Pablo, tú puedes darte cuenta en Efesios, pero no solamente una oración bonita en unas páginas, pon sentir en el corazón de Él para la iglesia. Mi oración es de que ustedes tengan un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sí. En otras palabras, Dios no quiere que le conozcas de una manera superficial. No. Dios no quiere que conozcas acerca de Él. No. Dios quiere que le conozcas íntimamente, Sí. profundamente. Y en esa intimidad de relación, Papa dijo, y que conozcamos la supereminente grandeza de su poder. Y si lo leemos en la carta, no dice esa supereminente grandeza de su poder que opera con nosotros, dice que opera en nosotros, porque Él vive en mí. Sí. Y ese fue el mensaje de Juan. Mayor es el que vive en mí, claro, que el que está en el mundo. Wow. Esta declaración de Pablo es tremenda, porque después viene todo lo demás, que finalmente la iglesia fue puesta sobre todas las cosas, que somos la plenitud de Dios en la tierra. ¡Wow! ¿Qué expresión? Sí, y cuando Dios te dice esto, que tú eres la plenitud de Él en la tierra, bueno, tenemos que recapacitar sobre lo que pensamos de nosotros, de nuestra identidad. Y hacernos una pregunta sincera. ¿Me estoy mirando como Dios me ve? ¿O no? ¿O cómo me estoy mirando yo? ¿Sabes qué? Esto es interesante, pastor, porque conversábamos muchas veces. El tiempo de pandemia puso en evidencia el real estado de muchos creyentes. Exacto. De pronto tenías creyentes que en vez de ser la respuesta para la pandemia, estaban con todos los cuidados de ponte la mascarilla, haz esto, aquello y no salgas. Yo recuerdo una tía de mi esposa le dio el COVID muy, muy fuerte y me pidieron que ore por ella cuando el COVID estaba en su tope. Ajá. Y ella estaba muy mal, estaba en un estado muy crítico. Es más, se la habían llevado a casa porque en el hospital le habían dicho que no iba a pasar. Y entonces, cuando llegamos a casa, ella estaba en una habitación, estaba con el balón de oxígeno, sufriendo para respirar. Y nosotros estábamos con toda la información del COVID y todas las restricciones que se habían dado. Y recuerdo que cuando fui a orar por ella, el Espíritu Santo que vive en mí y que vive en ti, me dijo, entra al cuarto, siéntate en su cama, abrázala, pégala a ti y ora. Y yo dije, Señor, con toda la información del COVID aquí, sí, claro. Le dije, Señor, y no puedo orar de lejos. Y el Espíritu Santo me dijo, abrázala, pégala a ti y ora. Y me dijo, todo lo que ella necesita para ser sanada, vive dentro de ti. Y todo el virus que ella trae,
no puede afectarte a ti, porque mi vida vive dentro de ti. Y no puede afectar tu cuerpo, a quien la Biblia llama casa de Dios y templo del Espíritu Santo. Claro, claro. Además, yo creo que esta manera de venir con un enfermo y abrazarlo le quita mucho temor. ¿Sí? Entonces, obviamente, ya cuando el temor se va, empieza a entrar la fe otra vez. Y todo esto es sobre el Espíritu Santo, porque Pablo dijo en los versos que estábamos mirando, y no habéis recibido el Espíritu que proviene del mundo para recaer otra vez en el temor. Claro. Entonces, el temor no es el estándar que rige nuestro estilo de vida, No. sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido, para que conozcamos estas verdades y para que sepamos las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestro caminar personal, en nuestro entrar, en nuestro salir, para que conozcamos, voltea a la derecha, voltea a la izquierda, invierte acá, no inviertas acá, trabaja aquí, esto rechaza, haz esto, haz el otro. Y toda esta obra, ¿quién la hace? El que vive dentro de nosotros. Sí, él es representante del amor de Dios. Sí. Entonces, el amor perfecto echa fuera todo el temor. Entonces, podemos vivir sin temor. Es tremendo. Yo escucho cuánta gente todo el tiempo hablando de temores, ¿no? Cuidado, te vas a caer, te vas a enfermar, no vayas a ir. Poniendo tantas restricciones en un planeta que nos ha sido entregada, que es un regalo de Dios. Para que nosotros reinemos. Exactamente, reinemos en vida aquí en esta tierra. Y la gente pone muchos temores y muchas restricciones. Sí, hay lugares peligrosos, por supuesto, pero va con el sentido común. No me voy a caminar al borde ahí del barranco porque si se resbala una piedra, pues ahí me voy también con ella. Pero es sentido común. Pero no vives con restricciones. La restricción es para el mundo. Pero ahí viene algo que nosotros como iglesia tenemos que desarrollar en nuestra relación primeramente personal con Dios, y es, no puedes crear una conciencia de Él en ti a menos que tengas la oportunidad de conocer a aquel que vive dentro de ti. Sí. Y entonces, ¿cuál es el tiempo y la importancia que tú le das a tu relación con Dios? ¿Cuál es el tiempo y la importancia que tú le das a tu intimidad con Dios? Sí. Yo veo a muchos cristianos en mucho activismo, y no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Pero estoy trabajando, estudio una cosa, me meto en otra cosa, me especializo acá y hago esto y lo otro, y siempre estoy moviendo. ¿Y cuánto de tu atención tiene Dios como parte de tu día a día? Esa es una pregunta que va a contestar, que va a traer muchas respuestas. Sí. Y tenemos es un problema de conciencia otra vez, y de relación. La relación. Sí. No podemos pretender tener una vida cristiana como está escrito, no como se dice en religiones. Porque hay que ser la gran diferencia, ¿no? Que no es por obras, no es por nada, es nada más por la intimidad que tenemos con Él. Manejamos nuestra vida de una manera diferente ya. Qué buena palabra, intimidad. Regresamos a lo mismo. Y si Él no quisiera intimidad con cada uno de sus hijos, ¿por qué puso vivir dentro de nosotros a aquel que conoce lo más profundo de Él? Si Él quisiera solo una relación superficial, ¿por qué puso dentro de nosotros a aquel que conoce lo más profundo del conocimiento? Es que Dios no es superficial. Para empezar, no habla por casualidad, no tiene... Sí puedes tener una conversación casual con Dios de vez en cuando. Sabemos que él se presta también a esto. A veces yo le digo, estoy contento porque gano tal. Y Él está contento contigo. Pero cuando se trata de hablar de tu vida, de cosas esenciales, no hay ninguna casualidad, todo es formal, todo es la verdad, todo es muy específico y tenemos que poner mucha atención a lo que habla. Sí. ¿No? Y eso obviamente lo descubres en la intimidad. En la intimidad. Muy bien, pastor. Pues vamos a parar aquí. Ya se nos acaba el tiempo de este programa, pero vamos a seguir hablando de Él que vive en mí. Es el Espíritu Santo. Y mientras, bueno, pues comparten esta enseñanza, suscríbanse al canal para estar enterados de todo lo que hacemos y recuerdan, siempre en victoria.